Hoy nos encontramos para trabajar con cuarto año de secundaria en la asignatura de lenguaje. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar? Es la oración compuesta coordinada. La encontramos ¿dónde? En tu libro, en la página número 157. ¿Sí? Si nosotros recordamos un poco acerca de lo que es el tema de la oración, viene a nuestra cabecita que es un conjunto de palabras o de enunciados que posee sentido. Seguimos un poquito más recordando acerca de lo que es la oración, podemos encontrar que se puede dividir o pueden existir en bimembres como también unimembres. Las unimembres son aquellas que no poseen sujeto ni predicado y las bimembres son aquellas oraciones que sí poseen sujeto y predicado. Si nosotros seguimos recordando un poquito más acerca de lo que es el tema de la oración, podemos también encontrar de que la oración se da según la actitud del hablante. ¿Qué quiere decir? Que la oración puede ser dubitativa, puede ser interrogativa, puede ser exclamativa, puede ser exhortativa, ¿qué más? Puede ser enunciativa, ¿no? Dependiendo el tono o la forma como el hablante lo dé a conocer. Muy bien, pero el tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre la oración compuesta coordinada. Tenemos una idea más o menos de lo que puede ser. ¿Cuál será la definición sobre la oración compuesta? Eso vamos a verlo a continuación y veremos de qué manera nos los plantea la pizarra. ¿Sí? A ver, empezamos. Dice: el pensamiento humano es tan rico y complejo a la vez que lo habitual en el hombre es expresar sus ideas encadenando unas tras otras a través de oraciones compuestas por más de un predicado verbal. Qué bonito concepto, ¿verdad? Miren, el pensamiento humano es tan rico y complejo a la vez. Es verdad, el ser humano puede pensar de mil cosas a la vez. Su cabecita puede estar ahí pensando en muchas cosas. Y dicen, mucho me recuerdo que papá y mamá decían, ¿no? Cuando una persona está callada totalmente, es porque está maquinando, o está planeando, planificando, o pensando en algo, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Que lo habitual en el hombre es expresar sus ideas, encadenando unas tras otras. ¿A través de qué? De oraciones compuestas por más de un predicado verbal. Correcto. Muy bien, con este enunciado, con este conjunto de palabras, empezamos nuestro tema. A ver, ¿qué más encontramos? Dice, definición. Una oración compuesta es aquella que tiene sentido completo y presenta en su estructura dos o más proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Conjunto de ideas, enunciados, ¿sí? Que tienen por sí ya sentido, que tienen la misma importancia, es decir, un mismo nivel sintáctico en la que ninguna depende de la otra. Ajá, entonces es verdad, profesor, cada proposición, no preposición, sino cada proposición tiene su propio sentido, ¿sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos, dice, esta relación de igualdad se denomina parataxis. A ver, vamos a verla. Lo buscamos, pero no la encontramos. ¿Cuántas proposiciones hay acá? Dos. ¿Cuál es la primera? Lo buscamos. Y la segunda no la encontramos. Pero sería un nexo. ¿Qué tipo de nexo sería? Vamos a verlo más adelante. Siguiente. Dice, característica de una oración compuesta. Vamos a ver cuáles serán. 1. Estructura sintáctica constituida por más de un verbo. Y 2. Tiene por lo menos una proposición. A ver, vamos a ver. Ejemplo. Dice, hoy Miguel rindió su examen y aprobó con honores. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 2. Hoy Miguel rindió su examen, o esta es la primera proposición, y la segunda, aprobó con honores. 2. ¿Cumple la primera característica? Dice, estructura sintáctica constituida por más de un verbo. No, pero sí la segunda. ¿Qué dice? Tiene por lo menos una proposición. No tiene una, tiene más de una. ¿Cuántas proposiciones hay en esta oración? 2. Correcto. Y en cada proposición, ¿qué hay? Un verbo. En la primera, rindió, y en la segunda, aprobó. ¿Cuántos verbos tienen? 2. Entonces, ¿cumple con la primera característica? Veamos, dice, estructura sintáctica constituida por más de un verbo. Exacto. Entonces, una oración compuesta posee más de una proposición, como también más de un verbo, ¿sí? Y están unidas ambas proposiciones por un nexo. ¿Qué tipo de nexo será?
Vamos a verlo a continuación. Clasificación. Existen dos tipos de oraciones compuestas coordinadas. La primera es yuxtapuesta y la segunda conjunción. A ver, vamos a ver. La oración compuesta por coordinación yuxtapuesta, que se representa por OCC Yux, dice: posee proposiciones del mismo nivel sintáctico unidas por un signo de puntuación en la escritura. Es decir, no presentan nexos lexicales, sino una coma o punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de oración compuesta de coordinación yuxtapuesta, su nexo es un signo de puntuación. ¿Y cuál es ese elemento o cuáles son esos signos de puntuación? Es una coma o un punto y coma. Vamos a ver. Ejemplo. Te vi, me hablaste, me enamoré. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 3. Te vi, me hablé, me enamoré. Vamos a ver. Correcto, 3 proposiciones. Y las comas, que son nexos. Correcto. Entonces, quiere decir que las oraciones compuestas de coordinación yuxtapuesta, sus nexos son los signos de puntuación. A ver, continuamos. Segundo ejemplo, dice: cerró el hospital, todos los médicos están en huelga. ¿Cuántas proposiciones hay? 2. Una, 2 y un nexo, el punto y coma. A ver, veamos. Correcto. 2 proposiciones. La primera es cerró el hospital. La segunda, todos los médicos están en huelga. Y un nexo, el punto y coma. Entonces, quiere decir que la coma o el punto y coma son los nexos de la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. ¿Sí? Ok, seguimos. Segunda clasificación. La primera fue la oración compuesta coordinada yuxtapuesta. La segunda, la oración compuesta coordinada conjuntiva. Muy bien, y se puede representar así: OCC con. Presenta las siguientes características. A ver, veamos cuáles son. Es la oración que presenta un nexo que enlaza sus proposiciones. Y la segunda, este nexo es una conjunción. Y el tipo de conjunción que emplee le dará nombre a la oración. Veamos. Ella te escribió y luego se fue de viaje. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 2. Ella te escribió y segunda proposición, luego se fue de viaje. Y es un nexo. ¿Qué tipo de nexo es? Es una conjunción copulativa. A ver, vamos a ver. Correcto. Muy bien. Segunda oración. Aún no le han dicho nada. Es decir, está desinformada. ¿Cuántas proposiciones son? 2. Aún no le han dicho nada. Segunda proposición, está desinformado. ¿El nexo cuál es? Es decir, ¿qué tipo de nexo sería? Una conjunción explicativa. Muy bien, seguimos. Tercer ejemplo. No estás con fiebre, pero estás enfermo y no irás a trabajar. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 3. ¿Y cuántos nexos? 1. Pero, ¿qué tipo de nexo es? Es una conjunción adversativa. Muy bien, seguimos. Recuerda, nos dice, las conjunciones pueden dar idea de elección, unión, oposición, explicación y distribución. Las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas llevan el nombre de la conjunción o nexo conjuntivo que presenta. Muy bien, veamos. Antes de pasar a estudiar el cuadrito, recordamos. Existen 2 clases de oraciones compuestas. ¿Cuáles eran? La primera, oración compuesta coordinada yuxtapuesta, y la oración compuesta coordinada conjuntiva. La yuxtapuesta, su nexo son los signos de puntuación o el signo de puntuación, como la coma y el punto y coma. La conjuntiva ya no es el signo de puntuación, sino son las conjunciones, y es lo que a continuación vamos a observar. ¿Cuáles son las conjunciones copulativas? Estas conjunciones copulativas dan idea de suma o adición. ¿Y cuáles son? Y, ni, que. Y se utiliza para las siguientes oraciones. Miguel estudia inglés y Wendy enseña francés. ¿Cuál es el nexo aquí?
y. ¿Qué tipo de nexo es? Es una conjunción copulativa. En la segunda, conjunción disyuntiva. Estas conjunciones disyuntivas expresan opción entre dos o más posibilidades que se excluyen entre sí. ¿Cuáles son? O, U. Y se utiliza para los siguientes ejemplos. ¿Te ayudo o quieres hacerlo solo? ¿Cuál es el nexo aquí? O. Siguiente ejemplo. El reconocimiento será para Lucía u Olga. ¿Cuál es el nexo aquí? U. Entonces, en estos ejemplos tenemos los nexos O, U. ¿Qué tipo de nexos son? Son conjunciones disyuntivas. Muy bien, continuamos. Tenemos ahora las conjunciones adversativas. Estas conjunciones adversativas indican una contraposición parcial o total entre dos proposiciones. ¿Cuáles son? Pero, si no, más, sin embargo, no obstante, empero. Muy bien. Este tipo de conjunciones o de nexos se utilizan para los siguientes ejemplos. Dice, buscó trabajo todos los días, pero la calle está dura. ¿Cuál es el nexo aquí? Pero. Siguiente oración. No tiene plata, sino oro. ¿Cuál es el nexo aquí? Si no. Muy bien. Pedro y Miguel trabajan en la misma empresa, pero tienen horarios diferentes. ¿Cuál es el nexo aquí? Pero. Si nos damos cuenta, los nexos son pero, si no, pero. ¿Qué tipo de nexos son? Son conjunciones adversativas. Siguiente, tenemos las conjunciones hilativas. ¿Qué son las conjunciones hilativas? Dan idea de deducción o consecuencia. ¿Y cuáles son estas conjunciones? Luego, con que, pues bien, así es. Ejemplo, tenemos, las clases fueron suspendidas, luego regresé a casa. ¿Cuál es el nexo aquí? Luego. Si nos damos cuenta entonces, este tipo de nexo es una conjunción hilativa. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, las conjunciones son aquellas que van a unir o se van a encontrar dentro de las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas. ¿Sí? Ok, seguimos. Tenemos las conjunciones distributivas. Estas conjunciones distributivas son ya, bien. Bien, entonces, como hemos observado, las conjunciones adversativas y las conjunciones hilativas, pues son aquellas que vamos a encontrarla nosotros. La primera indicará una contraposición y la segunda una deducción o consecuencia. Seguimos. A ver. Tenemos ahora las conjunciones distributivas. Las conjunciones distributivas son ya, bien, hora, unos, otros. Ejemplo, ya estoy cerca, ya llego. ¿Cuál es aquí el nexo o la conjunción? Ya. En la segunda, unos llegan, otros salen. ¿Cuál es el nexo? Unos, otros. ¿Qué tipo de nexo son? Conjunciones distributivas. Tenemos ahora las conjunciones explicativas. En este caso, la segunda proposición, estamos hablando de estas dos oraciones. Una, no puedo dormir. La otra, tengo insomnio. Nos dice que las conjunciones explicativas se utilizan para explicar la segunda de la primera. Lo leo. En este caso, la segunda proposición es una explicación de la primera. ¿Cuáles son esos nexos? Es decir, vale decir, esto es. Ejemplo, no puedo dormir, es decir, tengo insomnio. ¿Cuál es el enlace aquí? ¿O cuál es el nexo? Es decir, la segunda, se parece mucho a su padre, es muy sincero. ¿Cuál es el nexo? Es decir, y son conjunciones explicativas. ¿Sí? Seguimos. A ver. ¿Qué pasó? Ya, bien. Estos son todos los cuadros, teóricamente, que hemos trabajado sobre las conjunciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Después de haber trabajado la teoría y recordar, cuando hablamos acerca de oración compuesta coordinada, existen dos clases, la yuxtapuesta y la conjuntiva. La yuxtapuesta es aquella cuyo nexo va a ser o nos va a servir el signo de puntuación, como es la coma o el punto y coma, y la conjuntiva, aquí vamos a hacer uso vamos a hacer uso de la conjunción como nexo entre una proposición y la otra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver los ejercicios que encontramos en tu libro en la página número 160. Dice, resolviendo en clase.
Vamos a leer cada enunciado o cada pregunta, cada interrogante, y vamos a buscar dentro de las 5 alternativas que nos presentan la respuesta. La primera dice: ¿cómo identificas una oración compuesta? A. Con la presencia de un verbo. B. Consta de una proposición. C. La presencia de 2 o más verbos. C. Consta de oración simple. O E. No presenta estructura sintáctica compleja. ¿Cuál es la alternativa que más se asemeja o se acerca? La C. La presencia de 2 o más verbos. Como también consta de proposición, ¿verdad? No de una, siempre es de 2 proposiciones. Bien. 2. Indica lo correcto sobre la oración compuesta coordinada. Cuando hablamos sobre la oración compuesta coordinada, estamos recordando que puede ser yuxtapuesta o conjuntiva. A ver, dice: establecen relación entre elementos del mismo nivel. Sí. Segunda, las proposiciones no mantienen la misma importancia. No. Tercera, las proposiciones no presentan autonomía sintáctica. No, tampoco. Y la última, presentan dependencia sintáctica entre proposiciones. No, una no depende de la otra, cada una es independiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La A. Muy bien, en la 2 marcamos la A. 3. ¿Qué me dice la pregunta 3 o el enunciado 3? Marca la oración compuesta, ¿sí? A ver, dice: ódiame por piedad, yo te lo pido. La segunda: recuerdo aquella vez. La tercera oración: piensas trabajar hoy en la tarde. La cuarta: te he querido tanto y de tantas formas. Y en la quinta: quiero tocar la guitarra todo el día. ¿Cuál es la alternativa que tiene una oración compuesta? La A. Ódiame por piedad, yo te lo pido. ¿Sí? Muy bien. 4. En la oración: lo invité a mi casa, pero no aceptó. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada presenta? Primero aquí reconozco cuál es el nexo. ¿Cuál es? Pero. Muy bien, lo encierro. Ahora sí, una vez ubicando el nexo o la conjunción, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Veo a cuál de las alternativas pertenece. ¿Es adversativa? ¿Es copulativa? ¿Es explicativa? ¿Distributiva o disyuntiva? Si nos damos cuenta, buscamos este nexo, esta conjunción. Pero ¿está en los copulativos? No. En los disyuntivos tampoco. En las adversativas sí está. Entonces es una conjunción o es una oración adversativa. Marcó la alternativa A. Muy bien. Punto número 5. En la oración: estas motocicletas son muy veloces, sin embargo, cuestan demasiado. ¿Cuál es el nexo? Sin embargo. Muy bien. La pregunta dice: ¿qué clase de oración compuesta coordinada presenta? Es copulativa, explicativa, adversativa, distributiva o disyuntiva. ¿Cuál era el nexo? Sin embargo. Sin embargo, ¿dónde lo encontramos? Adversativa también. Marco la alternativa C. Muy bien. 5. 6. En la oración: te comes toda la entrada o no te daré el postre. ¿Cuál es el nexo aquí? O. Muy bien, lo encierro para tenerlo, ¿no? La pregunta dice: ¿qué clase de oración compuesta coordinada presenta? A. Adversativa. B. Copulativa. C. Explicativa. D. Distributiva o E. Disyuntiva. ¿Cuál es? O. Es disyuntiva. Muy bien. Siguiente. 7. En la oración: sus palabras me afrentaron e hirieron a mis amigos. ¿Cuál es el nexo aquí? E. Lo encierro. La pregunta dice: ¿qué clase de oración compuesta coordinada presenta? Es adversativa, es copulativa, es explicativa, distributiva o disyuntiva. ¿Cuál es? E. Si nos damos cuenta, es copulativa. Muy bien, marco la respuesta B. Siguiente. 8. ¿Qué oración es simple? A ver, cuando nosotros recordamos y vemos las clases de oraciones simples o compuestas, simples son aquellas que tienen un verbo y compuesta más de un verbo, ¿no? A ver, dice: ¿qué oración es simple? Encontré a Juan
Le hablé, me hizo caso. No es simple. Se agazapó, burló la vigilancia. Entró sin pagar. Tampoco. Cuando ingresó en la universidad, lo felicitaron mucho. Tampoco es simple. Juanito estudia, que estudia todo el día. Tampoco. Ser constante me ayudará a progresar. ¿Cuál es? A ver, en este caso, ser constante me ayudará a progresar. La E. A ver, muy bien, marco la respuesta E. 9. Es una oración compuesta, coordinada, hilativa. Cuando hablamos acerca de las conjunciones hilativas, son con que, luego, pues bien, así pues. Estas conjunciones tenemos que encontrarla en las oraciones que se encuentran en las alternativas. Dice, no tenía trabajo estable, por lo tanto, estaba subempleado. A ver, otro. No lo hice yo, sino mi hermano. Puede ser, vamos a ver. Siguiente. No postula medicina, sino a derecho. Siguiente. Carla no tenía dinero, pero pudo superar las dificultades. No. Gregorio salió temprano, mas demoró por la congestión vehicular. Repito, Gregorio salió temprano, mas demoró por la congestión vehicular. La hilativa. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál de ellas serán las oraciones? ¿Será si no? A ver, no lo hice yo, sino mi hermanita. No postula medicina, sino a derecho. ¿Cuál de estas 5 alternativas tiene oraciones coordinadas hilativas? A ver, marcas tú la respuesta y me la envías, porque para mí aquí hay entre dos. A ver, vamos a ver. Siguiente. En la oración, no postula derecho, sino a literatura. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada presenta? Si nosotros nos observamos, ¿cuál es el nexo? Si no, muy bien, es distributiva, disyuntiva, adversativa, copulativa, explicativa. A ver, copulativa no es, sino disyuntiva tampoco. Adversativa, adversativa. Muy bien, marco la respuesta. Entonces, profesor, en la 9 no puede ser la B ni la C, porque tiene si no, y si no es una conjunción adversativa. Entonces, a ver, en las otras dos, en la A, en la D y en la E, ¿cuál crees tú que es la que tiene una conjunción hilativa? ¿Sí? A ver, vamos a ver. 11. ¿Qué oración es compuesta? Aquellas, dice, tienes que terminar tus estudios. Julio está trabajando mucho. Raúl se esfuerza y Rosario no lo apoya. Quiero terminar de leer esta revista. Cortázar escribió cuentos fantásticos. La C. En la 11 es la C. Muy bien. Ejemplo número 2, ejercicio número 12. ¿Qué oración no es compuesta? Esfuérzate y lograrás tus objetivos. No. Esa joven estudia y trabaja. Tampoco. Ve y acuéstate temprano. No. Debo concluir este proyecto. Unos protestan y otros quedan. La D. En la 12 es la D. Muy bien. 13. En la oración. Yo hablé. Todos me escucharon. Apoyaron mi decisión. ¿Qué clase de oración es? Disyuntiva, no. Yuxtapuesta, ¿recuerdas? Cuando hablamos acerca de la oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, ¿cuál es el nexo? El signo de puntuación. Muy bien. ¿Vemos signo de puntuación? Sí. Yo hablé, coma. Todos me escucharon, coma. Muy bien. Entonces, ¿cuál es? Yuxtapuesta. Marcó la B. A ver, seguimos leyendo las alternativas para ver si puede ser otra. Distributiva, no. Copulativa, tampoco. Adversativa, no. Muy bien, entonces yuxtapuesta. 14. Yo hablé, todos me escucharon, apoyaron mi decisión. Se repite. ¿Qué clase de oración es? Ya la tenemos, yuxtapuesta, pero en este caso no está la B, sino está en la alternativa C. Muy bien, la 14. A ver, y la 15 dice, ¿en qué alternativa hay una oración coordinada yuxtapuesta? A ver, vamos a ver. Sin embargo, no todos sabían la verdad del país. El supervisor dijo, no tengo ni un cobre. No es. Llama al gafitero, al mismo que siempre nos visita. Vengan con sus cuadernos, avanzaremos lo que nos falta. En estas circunstancias la crisis económica se agrava. A ver, está entre la... Tenemos dos.
perdón, 3, A, C y D. ¿Cuál crees tú que es? La observas y la marcas. Recuerda que la yuxtapuesta, su nexo es el signo de puntuación, y la conjuntiva, su nexo es la conjunción. Muy bien, después de haber desarrollado estos 15 ejercicios, vamos ahora, mejor dicho, tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa. En reforzando lo aprendido vas a leer con bastante atención cada uno de los ejercicios y vas a marcar la respuesta. En practicando en casa también lo consiguiente, es decir, vas a seguir el mismo proceso de los ejercicios anteriores. Bien, entonces, ¿cuáles son las páginas que vas a desarrollar? La 162 hasta la 164, ¿sí? No te olvides, por favor, lo presentas luego, una vez que lo terminas, le tomas foto y lo envías a mi correo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esta semana estoy entrando para poder revisar todos los ejercicios que faltan. Entonces, el tema que trabajamos el día de hoy fue la oración compuesta coordinada con cuarto año de secundaria en la asignatura de lenguaje. Muy bien, que tengas buen día. Nos encontramos en otra oportunidad. A portarse bien.